Muy buenas. En este momento vamos a hacer la presentación de los errores, dificultades y obstáculos que se puedan cometer o presenciar en las ecuaciones diferenciales. El grupo está conformado por Farid Mendieta y Aníbal Rodríguez. Bueno, entonces recordemos que un error es la evidencia de que existe un obstáculo y una dificultad. Entre ellos se puede clasificar como errores sistemáticos y errores erráticos, ¿sí? Entre los errores erráticos son los que se pueden cometer sin querer, es decir, en el momento que estamos solucionando una ecuación diferencial y al momento de hacer variables separables, despejamos una variable mal. Entonces es un error errático porque lo podemos cometer sin querer, y en el error sistemático es muy similar, pero la diferencia es que se repite continuamente. Entonces, en el error sistemático es que ya cada vez que yo voy realizando una ecuación diferencial, cometo siempre el mismo error, y entonces se convierte en algo sistemático. Bueno, en el caso de las dificultades, entonces hay que tener en cuenta que es la ausencia del conocimiento. Entonces, en la ausencia del conocimiento en la ecuación diferencial, sobre todo en la parte de la simbología. Recordemos que una ecuación diferencial se puede representar de diferentes maneras, ¿no? Como y' o un cociente entre el diferencial que se vaya a derivar, ¿no? De y sobre dx o viceversa, de x sobre de y. Entonces, ahí podemos ver una dificultad en la simbología. En la clasificación de las ecuaciones, recordemos que las ecuaciones diferenciales existen muchas. Entonces, al clasificarlas, puedan cometer algún error y que ese error se vuelva constante y pase a ser una dificultad por no tener pues el conocimiento en el momento para diferenciarlas, ¿no? Entre las lineales de segundo orden, tercer orden. En el caso del uso adecuado de los métodos, pues ahí se ve presenciado de que no identifican el tipo de ecuación y el método para resolverlas, ¿no? Si es por variables separables, el método en el caso de nosotros que es Cauchy-Euler. Y por último, en la solución de problemas. Nosotros entendemos que sobre todo aquí es donde hay más dificultad porque cuando encontramos una ecuación diferencial representada desde lo verbal, se nos dificulta mucho pasar a esa parte algebraica y darle una solución. Entonces, en ocasiones por no entender los datos o escoger mal los datos. Entonces, ahí vemos una dificultad en la solución de problemas. En cuanto a los obstáculos, recordemos que el obstáculo es un conocimiento que tiene validez en algún momento. Entonces, en estos obstáculos se clasifican en cuatro. El primero es el ontogenético, que es de acuerdo a la madurez mental que tiene el ser humano, la persona. Entonces, muchas veces se comete en ecuaciones diferenciales, en algún momento si se utiliza algún método, ¿sí? Digamos variables separables, puede funcionar para algunas ecuaciones diferenciales, pero es necesario también tener conocimiento de otros métodos de solución de ecuaciones, porque no siempre va a ser por variables separables, sino también puede ser por variación de parámetros. Entonces, en este caso, ya no tiene validez el de variables separables. En cuanto el epistemológico, es de acuerdo a la evolución del conocimiento. Entonces, esto es de acuerdo a la evolución que le han venido dando algunos autores y algunos autores a las ecuaciones diferenciales. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, eh, eh, Newton dio un aporte a las ecuaciones diferenciales, y Leibniz también. Entonces, ellos dos se desarrollaron cada uno con su definición, y hoy en día se solucionan de las dos formas. Listo. Desde la parte en los obstáculos, desde la parte didáctica, recordemos que es un conocimiento que ya no tiene validez en su momento, ¿sí? Entonces, en lo didáctico es cuando el docente enseña eh,
algo que más adelante eh, no va a ser de validez, ¿cierto que sí? Entonces, podemos poner de ejemplo cuando el docente enseña que una derivada se escribe de manera y' o la segunda derivada como y'. Y nunca se enseña que también se puede representar como de x sobre y, y ahí es donde entra la parte didáctica del obstáculo. En la parte cultural, nosotros podemos identificar que son los conocimientos que la sociedad nos puede ofrecer. Entonces, sobre todo en la parte de problemas, o sea, en la parte verbal, porque de la parte verbal se puede poner un problema de la vida cotidiana y la cual se necesita desarrollar de forma o usando las ecuaciones diferenciales. Cuando esto no es posible es porque hay un obstáculo de forma cultural. Y pues esta ya sería nuestra presentación de los errores, obstáculos y dificultades en las ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por la atención.